Hola amigos, iniciamos este año con la bendición de Dios, con la dirección de Dios, con el cuidado de Dios, con el ánimo que pone Dios en nuestras vidas para seguir estudiando su palabra, meditando en ella y siendo hacedores de ella. Por supuesto también practicándola y enseñándola. Y hoy vamos a estudiar un tema maravilloso. Hace unos días me encontraba con una circunstancia espiritual y es que tenía pereza, estaba como aletargada, no me podía concentrar, no tenía como muchos ánimos de orar. Además estaban ocurriendo situaciones un poco tristes y me sentía como que no tenía fuerzas, como que las cosas me parecía que no iban a mejorar. Y no me di cuenta en qué momento me aletargué, en qué momento me volví pasiva en mi vida espiritual, en qué momento dejé que esas cosas me agobiaran. Pero gracias al Señor y por su Espíritu que inmediatamente empecé a orar y le decía al Señor que qué hacía. Oraba y oraba y oraba y oraba en lenguas pidiéndole al Señor que Él mismo se encargara. Que Él mismo se encargara de hacer en mi vida, que Él mismo se encargara de llevarme a ese nivel que Él quería para mi vida. Y me enseñó algo que les voy a compartir en este día, primer mensaje de este 2022 para disfrutar. Y les invito para que oremos. Iniciemos el año de una manera espectacular y haciendo lo mejor, orando, encontrándonos con nuestro buen Dios y disfrutando de Él. Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque sé que hoy nos vas a vivificar. Gracias porque sé que hoy vas a levantar a todo aquel que está en letargo, en quietud, Señor bendito. Todo aquel que está siendo, Señor de los cielos, agobiado por situaciones familiares, económicas, situaciones laborales, Señor de los cielos, por cualquier situación que estemos viviendo, Jesús. Hoy declaramos tu presencia, hoy declaramos tu poder, hoy declaramos que esta palabra vivifica, Señor, renueva, transforma y hace cosa nueva. Te adoramos y te bendecimos. Prohíbo todo letargo, todo cansancio, toda ocupación. Prohíbo en el nombre de Cristo Jesús toda distracción en el nombre de Jesucristo para recibir esta palabra. Y declaro que esta palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, Señor de los cielos, en nosotros. Declaramos que esta palabra nos renueva, nos transforma, nos vivifica y nos lleva a más. Jesús, gracias. Declaro un año de bendición, un año de gloria y de victoria, un año para vivir en el Espíritu, Señor, guiados por el Espíritu Santo, enseñados por el Espíritu Santo y profetizando al Espíritu, Jesús, como solo tú lo tienes preparado, Jesús, y como tú nos enseñas. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En Ezequiel 37, del 8 al 14 dice, y miré, y he aquí había tendones sobre ellos. Bueno, este es un pasaje, ya habíamos en días pasados estudiado específicamente Ezequiel 37, en un tema que titulamos Profetiza sobre lo seco y lo muerto, que los invito a que visiten nuestra página y vayan a este tema que está fabuloso. Y aquí estaba el profeta Ezequiel recibiendo una profecía, recibiendo un mensaje de parte de Dios, y el Señor le hacía unas preguntas con respecto a una visión que él estaba teniendo, y le dijo que qué hacía con esos huesos, que si vivían. Y el profeta le dijo pues que no sabía, que solamente lo sabía. Entonces el Señor le empezó a decir, profetiza sobre esos huesos, y bueno, y empezaron los huesos a levantarse. Y continuando con ese relato, en Ezequiel 37, del 8 al 14, vamos a estudiar en este momento, dice, y miré, y he aquí, sobre esos huesos secos, dice, había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos, y vivieron, y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Entonces él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos.
Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, he aquí, abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y los llevaré a la tierra de Israel. Y sabrán que yo soy el Señor, cuando abra sus sepulcros y los haga subir de sus sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros, o en ustedes, dice la Biblia, y vivirán. Y los pondré en su tierra. Entonces sabrán que yo el Señor he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Y hoy vamos a estudiar un tema que se llama profetiza al Espíritu. Y no es profetizar al Espíritu Santo, que es Dios, es profetizar a nuestro espíritu. Y les empecé contando que viví unos días como de letargo, de pesadez, quizás también de tristeza y agobio, y situaciones que se venían presentando y no sabía qué hacer. Me sentía como sin poder. Me sentía que no podía hacer nada, a pesar de que anulaba, de que le ordenaba a mi mente, de que decretaba cosas sobre mi vida. No estaba fluyendo en el Espíritu como normalmente considero que debe ser. Yo sé que voy a más siempre y no a menos. Entonces por eso estaba un poco inquieta. ¿Qué estaba pasando conmigo? Y empecé a orar en lenguas y a pedirle al Señor que fuera Él quien interviniera en cosas que yo no puedo intervenir, quien interviniera en mi vida, que interviniera en esa circunstancia. Y yo creía que yo no podía intervenir en esto, pero el Espíritu Santo me enseñó otra cosa y eso fue divino. Y estaba en una mañana, en un tiempo de oración, y el Espíritu Santo me dijo, sopla, profetiza sobre tu espíritu, profetiza al Espíritu. Yo, wow, yo profetizar al Espíritu. Y sí, señores, hice eso. Y empecé a soplar y a profetizar, a declarar sobre mi espíritu, a hablarle a mi espíritu, porque muchas veces hemos hablado y hemos aprendido y hemos en algunas ocasiones les he hablado acerca de hablar a nuestra mente, profetizar también a nuestra mente, hablar a nuestras emociones, hablarle a nuestro cuerpo, pero no al espíritu. Y resulta que en el espíritu está la vida, en el espíritu de Dios, ¿cierto? Y en mi espíritu también. Es decir, que yo debo profetizarle a mi espíritu. Esto fue lo que el Señor me enseñó. Y entonces vamos a la luz de esta palabra, vamos a darnos cuenta qué es lo que el Espíritu de Dios hace en nosotros. Y por qué nosotros debemos profetizar al Espíritu. Y qué profetizar al Espíritu. Entonces, hermanos, a la obra, vamos a tomar nota, papel y lápiz, y vamos a profetizar. Este es un año para que profeticemos a nuestro espíritu y empecemos a vivir una vida completamente diferente. En Marcos 1 del 26 al 28, esto fue cuando Jesús empezó a sanar a los enfermos, a echar fuera a los demonios y a enseñar en las sinagogas la palabra de Dios. Y entonces miren lo que decían de Jesús. Dice, entonces, esto fue después de una liberación que hizo un hombre. Dijo, entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él, de la persona que estaba oprimida. Dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen, y enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. ¿Por qué este pasaje? Porque Jesús vino para que nosotros tuviéramos vida y vida abundante, y Jesús vino para enseñarnos una nueva enseñanza con autoridad, y nos dejó su poder y nos dejó su autoridad para que nosotros vivamos eso, una vida cristiana más bíblica, una vida cristiana conforme a la voluntad de Él. Y aquí, ¿qué estaba ocurriendo? Él estaba enseñando. Pero no enseñaba como los demás profetas, Él enseñaba con poder y con autoridad. ¿Saben por qué? Porque tenía el Espíritu Santo de Dios. Y a veces tenemos nosotros circunstancias difíciles y nosotros no estamos viviendo con esta nueva enseñanza, con este nuevo poder y con esta nueva autoridad que fue dada por Cristo para cada uno de nosotros. Y aquí dice que se extendió la fama de Él. ¿Por qué? Bueno, porque era algo completamente nuevo. Y ese mismo poder y esa misma autoridad es la que ustedes y yo tenemos.
Y esa nueva enseñanza es la que está aquí y fue la que Cristo nos dejó. Esto es algo maravilloso. ¿Y de quién depende? Depende de Él, depende del poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos, por supuesto, una gran responsabilidad. En Lucas 4, 18 y 19, este es un pasaje donde Jesús fue un sábado a enseñar a la sinagoga y le dieron el rollo para que leyera lo que estaba en los rollos de Isaías. Y él buscó la parte esta específica donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Y termina diciéndoles que esta palabra les era real, revelada, ¿cierto?, en ese mismo momento, por lo cual empezaron a decir conjeturas y a invalidar esto que él estaba diciendo. Pero aquí hay algo muy importante y es que nosotros tenemos la unción del Santo, dice la palabra de Dios. Ya hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. En 1 Juan 2, 20 y 27 dice eso. Y aquí el Señor Jesús, aquí la palabra específicamente nos dice para qué sirve la unción. Ustedes y yo estamos ungidos por el Espíritu Santo. Y dice para anunciar buenas nuevas a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y para poner en libertad a los oprimidos. Y quizás en ese momento podemos decir libertad a los oprimidos, pero pensamos en los de afuera, pensamos en otros. Pero ¿qué tal si usted es el oprimido? Yo estaba oprimida por la tristeza, por el dolor, por el agobio, bueno, por varias cosas. Y no podía fluir como quería. Pero el Señor me recordó también esta palabra: yo tengo la unción del Santo. Yo tengo el poder del Espíritu Santo. Yo debo profetizar a mi espíritu. ¿Por qué? Porque estoy ungida para liberar a los cautivos y tal vez yo estaba siendo cautiva de una circunstancia. O tal vez no, yo estaba siendo cautiva. Dice vista a los ciegos. Yo no estaba viendo lo que Dios quería que yo viera. Yo estaba viendo la circunstancia. Y poner libertad a los oprimidos. Yo estaba permitiendo que la opresión de tristeza, de angustia y de preocupación estuvieran sobre mi vida. Pero aquí la Biblia claramente dice que nosotros estamos ungidos para estas cosas, para traer libertad, para proclamar libertad, ¿cierto? Para dar vista, para que podamos ver. ¿Y esto quién lo hace? El poder del Espíritu Santo. Y volvamos otra vez a Ezequiel 37. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Profetizar al Espíritu. Y profetizar esto, ¿con cuál poder? Con el poder del Espíritu Santo. ¿Con cuál unción? Con la unción del Espíritu Santo de Dios, porque dice que estamos ungidos. En Juan 6:63 dice, el Espíritu, y aquí habla del Espíritu Santo, es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, el Espíritu es el que, ¿qué? El que da vida. Y en los momentos en que estamos dejándonos llevar por la tristeza, por el agobio, por la preocupación, pues no estamos viviendo la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que nosotros estemos viviendo. No estamos en el gozo, en la paz, porque podemos tener circunstancias agobiantes, pero no tienen que ser lo que primen nuestras vidas, porque circunstancias difíciles vamos a vivir. Dice la Biblia que aflicciones tendremos en el mundo, pero Él ya las venció. Y estamos ungidos, ¿para qué? Para decretar y declarar otra cosa. Y tenemos al Espíritu Santo que da vida, o sea, que nos levanta en medio de esas circunstancias. En 1 Corintios 6, 17 dice que nosotros somos un espíritu con el Señor. Un espíritu con el Señor, eso es divino. Dice, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. O sea que en el Espíritu nosotros somos uno con Él. O sea, tenemos el poder, tenemos la autoridad, tenemos la capacidad y tenemos todo lo que nosotros necesitamos para vivir una circunstancia diferente. Y tal vez se van a presentar circunstancias diferentes y difíciles en este 2022. Pero eso no significa que vayamos a estar oprimidos, cautivos y enceguecidos por las situaciones que estemos viviendo. No, vamos a vivir como Dios quiere que nosotros vivamos.
Y vamos a hablar acerca de algunas cosas que a recordarles, porque también en otros temas ya lo hemos visto. Pero es importante que lo tengamos en cuenta para este nuevo año que se inicia. En 1 Corintios 2, del 11 al 12 dice, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Y aquí quiero resaltar que por el Espíritu Santo nosotros conocemos lo que somos y lo que Dios nos ha dado, ¿cierto? Es muy importante que nosotros tengamos conocimiento de lo que somos, de lo que tenemos en Él, para que en medio de una circunstancia adversa o difícil, nosotros ejerzamos la autoridad y nosotros nos liberemos y nosotros actuemos frente a una circunstancia difícil. Porque a veces estamos esperando que otros oren por nosotros. Y es tiempo de que nosotros rápido nos levantemos, nos sacudamos eso que nos está agobiando y continuemos viviendo lo que Dios quiere que nosotros vivamos. El Espíritu Santo nos dice lo que nosotros hemos recibido de Dios. Dice gratuitamente, es decir, por su gracia y por su favor. Tenemos poder y tenemos autoridad. ¿Qué otra cosa hace el Espíritu Santo? Y aquí en Hechos 10 del 19 al 20 dice, y mientras Pedro meditaba sobre la visión, aquí es cuando, es un pasaje donde el Señor le mostró a Pedro lo que iba a pasar, y dice que mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu dijo, mira, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Era una situación suprema, era diferente, o sea, él no la conocía, pero el Espíritu Santo, ¿qué? El Espíritu Santo le dijo, es decir, el Espíritu Santo le habló. Y aquí quiero hacer énfasis en esto. Por muchos años o por un tiempo yo escuché que había que tener mucho cuidado con lo que Dios nos dice y que la carne y que muy probablemente Dios no decía. Entonces uno se llena de miedo, de angustia, de preocupación y de duda, ¿cierto? Porque dice, bueno, ¿y qué tal si esto me lo está diciendo mi carne y esto no es del Espíritu y no es el Espíritu Santo, sino soy yo? No, nosotros somos un solo Espíritu con Él. ¿Qué tenemos que hacer? Por supuesto, vivir una vida en el Espíritu. Pedro dice aquí la palabra de Dios que él estaba meditando sobre una visión que Dios le dio. Él no estaba hablando con el uno, con el otro, pidiendo, no, él estaba meditando, es decir, estaba llevando eso también a la presencia de Dios, estaba orando porque recibió esa visión en un tiempo de oración. Nosotros debemos tener una vida rica en oración, debemos orar al Señor porque ahí sí, si no conocemos la voz de Dios, si no aprendemos a escuchar la voz de Dios, a discernirla, a distinguir la voz de Dios, pues difícilmente nos vamos a dar cuenta que es el Espíritu Santo que nos está hablando. Pero no tengamos miedo, porque el Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo nos dice lo que es. El Espíritu Santo nos va llevando de la mano a cada uno de la manera que a Él le parece. En una oportunidad estaba orando con una persona y el Espíritu Santo me dijo específicamente el nombre de un demonio que yo debía echar fuera de esa persona. Pero me dio duda. Yo dije, pero ¿cómo voy a echar ese demonio de ella? Es imposible. O sea, no puede ser que ella tenga ese espíritu. Y empecé en segundos a razonar y no lo hice. Estaba en medio de la oración cuando la misma persona por la cual estaba orando dice, por favor, echa de mí tal espíritu. Yo comprendí que era la voz del Espíritu Santo y dejé de dudar. Empecé a distinguir la voz de mi carne y la voz del Espíritu. ¿Por qué hago aclaración en esto? Porque el Espíritu Santo es real y el Espíritu Santo nos habla. Y este es un año para oír la voz del Espíritu Santo y empezar a profetizar sobre nosotros, empezar a profetizar sobre nuestras circunstancias y sobre las de los demás, de los que tenemos a nuestro alrededor. En Hechos 16 del 6 al 10 dice, pasaron de la región de Frigia y Galicia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Esto le pasó a Pablo y a Silas. Dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió.
y pasando por Misia, descendieron a Troas. En este pasaje que ocurrió en el verso del 6 al 8, dice que el Espíritu de Dios les impidió, ¿cierto?, hablar la palabra de Dios en Asia. No les permitió tampoco pasar por un lugar. ¿Qué hace el Espíritu de Dios en nosotros? Es real. Él nos impide, Él nos permite o no nos permite. No es que Él se ponga aquí al frente y aquí no pasan, porque ese no es Dios. Pero Él se encarga de hablarnos y decirnos, no es el tiempo, no es el momento, no es por este camino, no es por esto. Yo me acuerdo que en medio de mi circunstancia difícil y triste que estaba viviendo, ¿saben qué me habló el Señor y me dijo? No depende de ti, debes reposar y soltar. Y para mí, obviamente, no ha sido fácil, pero lo estoy haciendo porque sé que fue la voz del Espíritu Santo. Y también usó la vida de mi esposo. A través de la vida de mi esposo también recibí una palabra y la verdad que me alentó muchísimo. Pero discerní la voz del Espíritu Santo. Tengo que dejar que Él haga y no meter más mi mano. Tengo que dejar que Él actúe. Bueno, en el verso, el mismo Hechos 16, en el 9 y el 10 dice, por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Divino. ¿Esto qué significa? El Espíritu de Dios también nos persuade. ¿Para qué? Para que nosotros caminemos, como dice Efesios capítulo 2, en el verso 10, para que caminemos en su obra preparada de antemano. Dios no nos va a poner a hacer una cosa que no podamos nosotros hacer, ni ponernos en afugias, ni en trabajos, ni en situaciones difíciles. No, el Espíritu Santo nos va a llevar por ese camino, por esa obra preparada de antemano, pero tenemos que estar dispuestos a oírlo. Y si usted no sabe distinguir la voz del Espíritu Santo, va todos los días a decirle, yo te quiero oír, yo quiero aprender a oírte, yo quiero aprender a verte. No sé Dios cómo le va a hablar, si solo a través de su palabra o a través de sueños, a través de visiones cuando estamos orando o cuando oímos su voz en nuestra mente. No lo sé. O a través de otra persona, bueno, no lo sé, Él tiene sus métodos y somos únicos y somos especiales para Él. Él va a tener el método para cada uno de nosotros. ¿Qué es importante? Entender que el Espíritu de Dios es real y que está con nosotros y que Él nos persuade, que Él nos impide, que Él nos dice lo que sí y lo que no. En Gálatas 5, 16, este es un pasaje muy lindo, habla de las cosas de la carne y de las cosas del Espíritu, y dice en el verso 16, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podemos hacer lo que deseamos. Y muchas veces deseamos hacer cosas que no son agradables a Dios, cosas que no nos convienen. Pero cuando empezamos a darle lugar al Espíritu Santo, ¿qué va a ocurrir? Que empezamos a andar en el Espíritu y esas cosas que nos gustaban hacer y que nos parecía que estaban bien, pero que nos causan mucho daño, las dejamos de hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a llevar a andar en ese camino de bendición y es empezar a dejar que Él actúe. Y a veces recibimos con mucha repulsa, con mucha contrariedad o no queremos escuchar cosas que nos están diciendo. Y sencillamente lo que debemos hacer es orar y decir, Señor, ¿cuánta razón tiene esta persona en lo que me está diciendo o no tiene nada de razón? Porque también nos pueden decir cosas que no son. Pero lo lindo que dice aquí es de manera que no hacemos, cierto, que no podamos hacer lo que deseamos. Porque no se trata de hacer todo lo que nosotros queremos, si a la postre va a traer una consecuencia que no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces dice la Biblia, andemos en el Espíritu y no cumplamos los deseos de nuestra carne. Entonces nosotros podemos andar en el Espíritu y no darle lugar a la carne. ¿Hay que hacer algún esfuerzo? No. Concentrémonos no en los deseos de la carne. Vamos a concentrarnos en andar en el Espíritu. ¿Y cómo? Miren, vamos a confesar
que nosotros somos un espíritu con Él. Y Señor, yo sé que puedo hacer tu voluntad y la voy a hacer. Eso es empezar a caminar en el espíritu. No se trata de que se concentre en cuáles son los deseos de la carne, que son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería. Todas esas cosas son los deseos de la carne. Los pleitos, los celos, las contiendas, la ira, el enojo, la disensión. Todos estos dice la Biblia que son los deseos de la carne y que no debemos satisfacerlos. Pero no nos concentremos en los deseos de la carne. En este 2022 vamos a concentrarnos en ser guiados por el Espíritu Santo, en que vamos a caminar en el Espíritu, en que voy a escuchar al Espíritu Santo, en que voy a declarar lo que el Espíritu de Dios tiene para nuestras vidas. Y dice en el verso 22 de Gálatas 5, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Fe, dice, contra fidelidad, dice, contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto es importante. Nosotros no tenemos que concentrarnos en las situaciones que tenemos y estamos viviendo, en nuestras luchas carnales. Vamos a concentrarnos en lo que el Espíritu de Dios está haciendo en nuestras vidas. Y dice el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, chicos, nosotros sí vivimos por el Espíritu porque somos un espíritu con Él. Lo revisamos hace un momento. Entonces nosotros vamos a andar en el Espíritu. Para esto, nosotros, conociendo lo que el Espíritu de Dios hace en nuestras vidas y conociendo lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel, capítulo 37, que les hablé al inicio, de donde decía que profeticemos al Espíritu. En medio de esa circunstancia que estaba viviendo, me puse a orar y empecé a profetizar a mi espíritu. Pero antes, anulé de mi vida el letargo, la pereza para orar, el cansancio. Anulé la queja, anulé la angustia, anulé la preocupación. Até y eché fuera también esos demonios de mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Y empecé a profetizar a mi espíritu. ¿Y qué empecé a profetizar? Empecé a profetizar gozo, empecé a profetizar paz, empecé a profetizar fe a mi espíritu y empecé a decirlo de esta manera: en el nombre de Jesús, profetizo sobre mi espíritu. Espíritu, recibe del Espíritu Santo, recibe gozo, paz, amor, y empecé a declararlo. Recibo el querer como el hacer para orar, recibo alegría, recibo descanso, recibo el cuidado del Señor. Y se fue la angustia, se fue la intranquilidad. Empecé a profetizar a mi espíritu. Entonces, si estamos deprimidos, agobiados, preocupados, entristecidos, anule eso, ate, reprenda y eche fuera en el nombre de Jesús. Desate sobre su vida y profetice sobre su vida lo que el Espíritu de Dios puede hacer en nosotros. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Dice en Ezequiel 37, dice, por tanto profetiza y diles, así dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? Que nosotros somos más que vencedores, que estamos completos en Él, que por nada estemos angustiados. También eché fuera toda angustia, renuncié a estar angustiada, renuncié a estar triste, renuncié a estar preocupada, renuncié a todos esos, a lo que estaba sintiendo en ese momento, y empecé a profetizar sobre mi espíritu, el fruto del Espíritu de Dios sobre mi vida, y empecé a profetizar en el nombre de Cristo Jesús. Empecé a profetizar sobre mi espíritu, espíritu de oración, espíritu de alabanza, espíritu de alegría, espíritu de gozo, y empecé a vivir diferente, o sea, de una manera diferente. Me levanté, otra vez empecé a orar, otra vez empecé a experimentar, otra vez empecé a sentirme libre. Estaba oprimida por una circunstancia que estaba viviendo, pero que el Espíritu Santo me sacó y me llevó a vivir en esa libertad. Eso quería compartirles para iniciar este nuevo año, para que empecemos a profetizar a nuestro espíritu,
profetizar la verdad de su palabra y la verdad del Espíritu Santo, y a no vivir más en los deseos de nuestra carne, del mundo y del diablo, porque no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Este es un año para caminar en el Espíritu, guiados por el Espíritu, escuchando lo que Él nos dice, lo que Él nos habla, lo que Él nos quiere enseñar. Esto es algo divino que a mí me fue de gran bendición para finalizar este año, para finalizar el año pasado, iniciar este, y bueno, y darle muchas gracias a Dios porque me permite compartir exactamente lo que Él me enseñó. Entonces les invito para que oremos y le demos gracias a Dios y empecemos a vivir una vida profetizando en el Espíritu y viviendo una vida espiritual dinámica como Él quiere que nosotros lo hagamos. Jesús, gracias te damos en este día. Gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos. Dios, nosotros, Señor de los cielos, tenemos una nueva autoridad que tú nos has dado. Hemos recibido de ti poder, tenemos el poder de tu palabra, tenemos el poder de tu Santo Espíritu, tenemos el poder de tu nombre, tenemos el poder de la sangre de Jesús, tenemos, Señor de los cielos, te tenemos a ti porque somos un espíritu contigo. Señor, y gracias porque sabemos que en el mundo tenemos aflicción, pero tú has vencido el mundo, Jesús. Nuestra fe ha vencido el mundo. Señor, y hoy en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor de los cielos, porque hay circunstancias difíciles, Señor, pero no nos van a esclavizar, ni a enceguecer, ni a oprimir, ni a estar metidos en cárceles, Señor, porque hemos sido ungidos por el Espíritu Santo para proclamar las buenas nuevas también a nuestro espíritu, Señor. Para vivir una vida cristiana de poder, para vivir una vida como el Señor, como está escrito en tu palabra, que nosotros la vivamos. Dios, y en el nombre de Jesucristo te doy gracias porque tú nos has enseñado a profetizar. Y te doy gracias porque tú, Señor de los cielos, en esa circunstancia me enseñaste y me llevaste a vivir diferente, Señor, una vida diferente. Y hoy oro, Señor, para que todo aquel que está esclavizado, en cautiverio, entristecido, profetice al Espíritu. Y no importa la circunstancia, si es un vicio, si es una condición de tristeza, de dolor, si es, Señor de los cielos, una circunstancia familiar, económica, una circunstancia, Señor, laboral, no importa. Hoy en el nombre de Jesús vamos a profetizar al Espíritu, y hoy profetiza al Espíritu, a tu Espíritu, profetiza la verdad de la palabra de Dios, profetiza vida en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu, recibe vida. Recibe fe, recibe lo que dice la palabra de Dios, que por nada estemos afanosos. Y ahora en el nombre de Jesús renuncio a estar afanado, angustiado. Y va a renunciar ahora en el nombre de Jesús a estar afanado, angustiado, preocupado, entristecido, en el nombre de Jesús. Y si hay algo de lo que debe arrepentirse, porque ha pecado, porque ha hecho lo que no es agradable a Dios, este es el momento, arrepiéntase. Y confiese delante de Dios que debido a esa circunstancia ha dicho lo que no sirve. Debido a esa circunstancia ha pensado en cosas que no son agradables a Dios. Que debido a esas circunstancias ha peleado, ha difamado, ha hablado lo malo. Hoy va a arrepentirse de todo corazón y decirle: Señor, me arrepiento porque dije lo que no era bueno. Hablé lo que no es correcto, dije lo que no es santo. Hoy me arrepiento en el nombre de Cristo y llevo ese pecado a la cruz y recibo de ti tu perdón. Y me declaro lavado con la sangre de Cristo Jesús y libre, liberado en el nombre de Jesucristo. Y Señor, también me arrepiento de haberle dado lugar al enojo, de haberle dado lugar a la tristeza, de haberle dado lugar a la muerte, a desear la muerte, Señor de los cielos. En el nombre de Jesús me arrepiento y en el nombre de Cristo recibo perdón y me declaro lavada con la sangre de Cristo Jesús. Y hoy en el nombre y en la autoridad de Jesucristo declaro tu verdad y desato vida. Y profetizo vida, porque tú eres el espíritu de vida, y ahora profetizo vida sobre mi espíritu y hay vida. Recibe vida, espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy declaro, Señor de los cielos, que tú estás y vas delante mío como poderoso gigante. Y hoy en el nombre de Cristo Jesús profetizo a mi espíritu gozo, recibe paz, recibe alegría. Y desato espíritu de oración en mi espíritu, espíritu de alabanza,
espíritu de intercesión, en el nombre de Cristo Jesús, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Recibo en el nombre de Cristo Jesús en mi espíritu fe, en el nombre de Jesucristo, y declaro, Señor de los cielos, tu verdad. Y en el nombre de Jesucristo renuncio a estar agobiada, renuncio a estar entristecida, renuncio a estar preocupada, renuncio a estar, Señor de los cielos, también espiritualmente aletargada, Señor, enmudecida, callada, Señor de los cielos, incapacitada, Jesús, Dios, aún llena de pereza. Renuncio a la pereza para orar, para buscar tu nombre, para buscar y estudiar tu palabra. Y en el nombre de Jesús profetizo a mi espíritu. Ahora recibe, espíritu, en el nombre de Jesús profetizo hambre y sed de la palabra de Dios, hambre y sed del Señor en el nombre de Cristo Jesús, porque tú, Señor, pones en mí el querer como el hacer. Hambre y sed por hacer tu voluntad, hambre y sed por ser guiada en el nombre de Jesús. Y ahora rompo todo tapón en mis oídos espirituales, Señor, en mi mente, en el nombre de Jesús, y declaro que ahora se abren mis oídos espirituales para oírte a ti, Señor, para escuchar tu voz y para no tener miedo de actuar conforme a la dirección de tu Santo Espíritu. Y te doy gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Jesús, porque este será un año de bendición, de gloria y de victoria, guiados por tu Santo Espíritu, reconociendo, Señor de los cielos, que tú vas delante de nosotros como poderoso gigante, que tú nos guías, que tú nos llevas por sendas de rectitud, que tus sendas son sendas de paz, que tus planes son planes perfectos. Declaro que camino por tu obra preparada, Señor de los cielos, Dios de los cielos, para hacer la voluntad tuya, Jesús. Gracias, porque fui hecha, Señor de los cielos, y hemos sido hechos para hacer tu voluntad, para hacer lo que es bueno y agradable, Jesús, a ti, para caminar en ese camino de bendición y de victoria. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, y declaro, Señor de los cielos, que en este año, Dios, no le vamos a dar lugar al letargo, ni a la pereza, ni al adormecimiento. Dios, no vamos a permitir que las circunstancias, Señor bendito, nos opriman en el nombre de Jesucristo. Vamos a profetizar sobre lo seco y lo muerto. Vamos a profetizar a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Vamos a profetizar a nuestras vidas y a la circunstancia en el nombre de Cristo, que es sobre todo nombre. Amén. Bueno, amigos, un placer haber compartido este precioso mensaje, esta enseñanza de la cual he aprendido muchísimo y la estoy ejercitando y estoy viviendo de una manera diferente. Los bendigo y deseo que este tiempo sea un tiempo de bendición, de gloria y de victoria. Nos vemos en la próxima enseñanza. Where they speak it